Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a celebrar este día, el comienzo de esta Semana Santa, en el Domingo de Ramos. ¿Cómo? Lo vamos a hacer una simple misa ahorita, no obstante, cuando celebren en sus parroquias, allí leerán toda la pasión y será una entrada especial, pero nosotros hoy lo que queremos es centrarnos en esta entrada a Jerusalén, la entrada triunfal de Jesús. Por eso vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Delante de Dios pidamos perdón a Dios por toda esta semana que vamos a vivir, por todo este mundo que está tan alejado de Dios, con las guerras y con el dolor de tantos pueblos. Por eso vamos a pedir perdón y a decir por todas las heridas de nuestros pueblos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque los pueblos no se cansan de la sangre, del odio y las guerras. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque nosotros queremos cambiar el mundo con el amor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar en la gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura de Isaías, el servidor perseguido, insultado y despreciado es figura de Cristo durante la pasión. Escuchemos. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos ni salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 21 vamos a responder: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos
Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorifícalo, linaje de Jacob. Témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la segunda lectura a los Filipenses, Pablo nos explica que Cristo se anonadó y se humilló. Por eso Dios lo ha elevado a la gloria. Escuchamos. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaba ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente, y al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien le pregunta algo, dígale que el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta: díganle a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti apacible, y montado en un asno, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que seguían gritaban: ¡Hosana! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo! Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y entonces, como les dije al comienzo,
tenemos aquí no la pasión que litúrgicamente se lee, sino especialmente, porque es la misa del Domingo de Ramos, la entrada a Jerusalén. Porque en realidad esto se lee al comienzo cuando se bendicen los ramos, pero como estamos haciendo esta misa solo de resumen y anticipo, le quiero comentar, esta entrada a Jerusalén de Jesús en realidad prefigura algo que hacían comúnmente en la época de Jesús. ¿Qué es lo que hacían? Cuando un general o alguno había triunfado en la batalla, entraba en la ciudad triunfante. La gente se ponían las lanzas y los sables y entraba en un caballo brioso, no en el de la batalla, sino en un caballo que habían guardado para el general que había triunfado en la batalla, y lo aclamaban en la ciudad por haber ganado la batalla. Esa era una costumbre que siempre hacían. Recuérdense que las ciudades estaban siempre cercadas por paredes, como castillos, estaban rodeadas. ¿Por qué? Porque era común que un rey invadiera a otro, y entonces ahí caían las ciudades o triunfaba en la batalla, y insisto, entonces el ejército le hacía una entrada solemne. Por eso el Hosana era un viva especial, pero no solo eso, sino que, vamos a analizar primero, en vez de entrar en un caballo brioso, como dice la Escritura, el rey entra en un burrito, dice el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque triunfa en la batalla, pero en vez de entrar con un caballo brioso, fuerte, entra con el animalito más humilde para cargar, que es el burro. En este caso, más una burra con su cría, o sea, más débil todavía, digamos, la burrita, que es más débil con su cría. Y sin embargo, Jesús utiliza ese signo porque quiere entrar, de hecho, triunfal. ¿Por qué entra triunfal? Porque el pueblo lo aclama, Hosana, o sea, es un viva muy importante, pero dice así: Hosana al hijo de David, o sea, el que tiene la profecía del Mesías, el hijo de David que entraba triunfante era el Mesías. O sea, el pueblo pobre es el que recibe a Jesús en la entrada de Jerusalén. ¿Y por qué la rama de olivo o rama de palmera? Porque en la entrada de Jerusalén estaba el monte de los olivos y estaban las palmeras. Entonces la gente pobre arranca las ramas de olivo y arranca las hojas de palmera y recibe con alegría a Jesús como el Mesías. Y lo pone y lo propone, dice, con una gran ovación: Hosana al hijo de David, o sea, Hosana al Mesías. Lo están anunciando, lo reconocen como Mesías. Claro, en la entrada de Jerusalén se provoca ese alboroto. Por eso después pone acá el Evangelio de Mateo, que preguntaban: ¿quién es ese que está entrando? Quiere decir que no les interesa. Los pobres en la puerta lo reciben como el hijo de David, pero la gente de adentro del poder, pues ¿quién es este? Y le tiene que explicar: es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. O sea, le explican quién es, pero no le dicen que es el Mesías. ¿Por qué? Porque notan que no lo quieren recibir. Sin embargo, toda la ciudad dice que se alborotó. O sea que
no como otras tantas veces que se lee en el Evangelio, que Jesús entra a escondida, en silencio, y después empieza a predicar en el templo, y empiezan los conflictos con los fariseos, con los escribas, que ya estaban en conflicto, y se les escapa a Jesús. O sea, varias veces entra a Jerusalén, predica, pero después se va a Betania. Y varias veces hasta lo quieren apedrear, pero Jesús se va. O sea, el clima del rechazo dentro de Jerusalén, de los poderosos contra Jesús, ya estaba. Sin embargo, el pueblo pobre lo aclama, y lo aclama por todas las cosas que vio que sucedieron. Vio cómo curó el ciego del nacimiento, vio cómo resucitó a Lázaro, lo revivió. Vio todo eso, entonces ya lo aclama el pueblo pobre, lo aclama el hijo de David, o sea, el Mesías. Pero la gente de adentro, ¿y este quién es? ¿Para qué quiero lo hago? Pero toda la ciudad queda estremecida por su entrada, porque Jesús lo hace totalmente a propósito. El signo de entrar en un burrito como triunfante de una batalla. Y uno dice, ¿qué batalla es la que entra triunfante Jesús? La batalla de la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que al enfrentar el mal y al entrar en la ciudad y quedarse en la ciudad, ya traman su muerte, indudablemente. Sin embargo, Jesús hace este signo, totalmente coherente con el camino de Dios. ¿Qué quiero decir? Con que nació en la pobreza del pesebre de Belén, con esa misma humildad y sencillez entra triunfante. Pero ¿cómo? En un caballo orgulloso, poderoso, ¿no? En el animalito más frágil, una burrita con su burrito de cría. O sea, el camino de Dios es por ahí. El camino de Dios no es el poder humano, los poderosos. El camino de Dios es la sencillez. Pero es el triunfo del Hijo de David. Los pobres y la gente sencilla en las afueras de la ciudad lo reclama. Y en el poder de la ciudad lo rechaza. Y él conoce ese rechazo. Pero ¿por qué entra triunfante? Para que quede claro que Jesús está en Jerusalén. Nada de escondida como otras veces. Nada de que me escapo. No. Entro y me quedo. Y como sigue el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo después que sigue, purifica el templo. Agarra latigazo a todos los vendedores. Que por supuesto ese es el acontecimiento profético, porque la casa de Dios no es cueva de ladrones, y saca el comercio, pero es el detonante final, planeamos matarlo. ¿Por qué? Porque no solo se sienten humillados los escribas y los fariseos, porque le cambia el modo de relación con Dios, que no son los sacrificios y el comercio que hay en el templo, sino que es el espíritu y en verdad. Y por supuesto provoca un cambio también político. Y uno dice, ¿por qué político? Porque acuérdense que el Imperio Romano vivía de los impuestos de la plata que le daban especialmente en la Pascua. ¿Por qué? Porque en la Pascua estaban los vendedores que vendían animales y todo eso, se juntaba la multitud y ahí es cuando recaudaban más impuestos. Y Jesús, como echa a los comerciantes, los impuestos se le vienen abajo. Entonces ya no es solo el problema religioso que causó, sino el problema económico. Pilatos, ¿cómo que me quita los impuestos? Como si echa a los vendedores, hay menos impuestos, hay menos plata. Y lo que le importaba al Imperio Romano, ¿qué era?
el rito que hacían en la Pascua. No, le importaban los impuestos. Entonces, al romper con los vendedores, al echarlo afuera del templo, le quita el peso económico. Por eso el Imperio Romano ya se altera, y por eso tienen el justificativo exacto los escribas y los fariseos, o sea, la gente de poder, para decirle a Pilato que crucifícalo. ¿Por qué? Porque no es amigo del César, porque se hace hijo de Dios, porque el único hijo de Dios es el César, y porque, o sea, tienen excusa para que lo crucifiquen. Porque si no, lo podían matar a piedrazo a Jesús, pero no moría maldito. En cambio, los poderosos querían no matarlo a piedrazo ellos, que lo podían hacer, sino que lo crucifiquen, o sea, que muera culturalmente maldito, porque los crucificados era la muerte maldita. O sea, quedaban, en una palabra, humillados hasta después de la muerte, porque no era una muerte digna la que tenían, sino una muerte humillante. Y Jesús, al entrar así y después sacar a los mercaderes, ¿por qué no lo detienen ahí a Jesús? Por el pueblo, porque tiene la multitud que lo aclama como el... Entonces le da el peso a él para hacer esta expulsión a latigazo, porque el pueblo no quería ese comercio, porque el pueblo quería la mística, la espiritualidad, no el dinero. Y sin embargo, entonces Jesús entra como triunfante en un burrito humilde, sencillo, pero después saca latigazo a los mercaderes del templo. O sea, el motivo de la condena ya estaba. ¿Por qué? Porque era triunfante, humilde, pero encima nos saca el poder y el dinero. O sea, tenemos como culparlo delante del emperador, delante de Pilatos, el gobernador romano. Indudablemente Jesús lo hizo toda conciencia. ¿Por qué? Porque demostró por dónde va el camino de Dios. El camino de Dios no va por la guerra, como están haciendo ahora en este cambio epocal. A ver quién tiene el poder, los que tienen más misiles, más armas, los que matan más gente, los que entonces se llenan de mentiras, que nosotros invadimos acá porque son narcos o porque tienen la bomba atómica, son pura mentira. Todo es codicia por el petróleo. El que tiene el petróleo entonces tiene la plata del mundo. Entonces matamos los más poderosos ejércitos, ese es el que tiene el poder mundial. Jesús muestra otra manera. Así no se cambia el mundo. Así lo único que se logra es el dolor, la sangre y la muerte de nuestros pueblos, y especialmente de los pobres. ¿Cómo es el triunfo de Jesús? Humilde, sencillo, enfrentando al mal. Aunque le cueste la vida. ¿Por qué? Porque el fin triunfal no es el Viernes Santo, enterrarlo, es la resurrección. Y esto sí quiero dejar claro. La Iglesia muchas veces cayó en el error, y creo que sigue en eso, porque cada vez que lee la Pasión, para que vea toda la Semana Santa, en realidad está truncando la Semana Santa en el Viernes Santo. Porque siempre la Pasión se lee hasta el Viernes Santo. El sábado de gloria, el domingo de Pascua no se lee hasta el final. Y justamente es un error litúrgico eso. ¿Por qué? Porque la Pascua tiene sentido en la vida eterna, en la resurrección, en el triunfo, no en la muerte. Morir nos vamos a morir todos, lo sabemos muy bien. Pero la buena noticia de la Pascua no es que me voy a morir, es que voy a resucitar con Jesús para siempre. Voy a vivir para siempre. Que esta vida tiene sentido no solo en esta vida humana, en la resurrección, en la vida eterna. Esa es nuestra fe. Ese es el trascender. Es el triunfo de Dios. Es el triunfo de Jesús. Por eso entró
triunfal. ¿Porque va a morir? No, porque va a resucitar. Por eso es el triunfo. Y por eso Él va a matar la muerte, al modo de Dios, no al modo de los hombres, con la sangre y el dolor, sino con la vida eterna. Por eso en un día como hoy, Domingo de Ramos, nos tenemos que alegrar al bendecir nuestros ramos, que después dejamos colgaditos, a veces en la cruz de Jesús, dejamos el ramito. ¿Pero por qué? Porque Él triunfó de esa muerte, porque Él resucitó, y porque el pueblo pobre aún 2000 años después sigue muriendo en la cruz con las bombas, las guerras, la sangre y todo por codicia de dinero, igual que los comerciantes del templo. Digamos, siguen las naciones matándose, no se cansan de la sangre y del odio, no se corrige. Sin embargo, nosotros sabemos el camino. El camino es la entrega por amor, sin odio, sin violencia, sin sangre, entregando hasta la propia vida. ¿Por qué? Porque entregando la vida tenemos la vida eterna. Por eso vamos a pedirle que en esta Semana Santa vivamos profundamente todo el camino de Jesús, mirando la realidad de nuestro mundo hoy, pero sabiendo que Dios, sobre todo el dolor humano, hace triunfar la resurrección y la vida. A cada oración vamos a responder: por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y el pueblo santo de Dios, para que, reconociendo al que viene en el nombre del Señor, vivan en la fe el misterio de la pasión de Jesús y recojan del árbol de la cruz sus frutos de vida y esperanza, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que, movidos por el ejemplo de la entrega total de Jesús en su pasión y muerte, renuncien a privilegios e intereses mezquinos y se esmeren por construir una sociedad donde reine la justicia y la equidad, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los agonizantes, para que, sintiendo junto a ellos la presencia del Hijo de Dios, que murió por nuestra salvación, confíe en su Espíritu, como lo hizo Jesús, en las manos del Padre misericordioso, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los que hemos seguido a Jesús durante esta Cuaresma, para que seamos capaces de recibirlo cantando: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, y al final de nuestras vidas podamos morir y resucitar con Él, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor, para que sepamos crecer en la humildad, en la sencillez, en la paz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el bien de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu Hijo, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno,
que mediante la pasión de tu Hijo el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu grandeza, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado en la resurrección. Por eso nosotros, llenos de alegría, aclamamos con los ángeles y santos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Hosana. Santo, Santo, Hosana. Hosana, Hosana. Hosana, Cristo Jesús. Hosana, 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 Cristo Jesús. Bendito el que viene en el nombre tuyo, Señor. Bendito el que viene en el nombre tuyo, Señor. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor, con nuestro Papa León, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas, y pídanos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados, a que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva
esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos te alabaremos y glorificaremos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos deseándonos la paz. Que tengan la paz. Este es Jesús, el Hijo de María que quitó el pecado del mundo. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, que se haga tu voluntad. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete en la resurrección, concédenos llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestra esperanza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Con la alegría de haber celebrado esta misa, nos podemos ir en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.